Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo contenido de Menaya Custom Kitchens. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una actividad. Me estoy dirigiendo a la parte quebrada en la Sierra del Perú. Bueno amigos, en esta ocasión les voy a mostrarles cómo cosechar las tunas. Estamos yendo a la quebrada para poder cosechar las tunas. Les traeré de esta fruta exótica y muy rica, que es acá en la ciudad. Kevin Producciones. En las décadas pasadas no existía esta carretera vial. Bueno, hoy en día ya existe y es muy importante para el desarrollo de la sociedad de este sector, ya que unirá al departamento de Apurímac con el departamento de Ayacucho, cruzando así el río Chuco. Estamos yendo a cosechar tuna del río Chicha. Estamos en Soya, de las tunas por allá, que tienen dueño Estamos yendo a los que no tienen dueño a poder cosechar las tunas. De las tunas, todo esto tienen dueño, no atajan, venden. Entonces nosotros estamos yendo a cosechar donde que no tiene dueño. Amigos, la herramienta para cosechar la tuna estoy arreglando. La tuna es muy grandazo está. Entonces, así de esta manera se le pone en el medio del carrizo, que tenga 3 ganchitos, ¿sí? Para que pueda coger la tuna, ¿no? La tuna está muy grande, entonces estamos arreglando. Vamos a echarnos repelente y mosquitos. Ya los mosquitos nos van a terminar. Bueno, vamos a empezar a cosechar tuna y de esta manera, si se la junta en un solo lugar, primero se cosecha. ¿Qué tal? Rojito nomás la tuna. Si no, se le coge y de esta manera. Así estamos cosechando tuna. Está rojito nomás la tuna. ¿Qué tal? La tuna. Una rica tuna. Tuna ya está por gusto por acá. Cantidad de tuna.
Estos son de las tunas. Ya, las tunas. Se coge aquí, se coge de esta manera. Ya, ya, y se le gira, ¿no? Así nomás. ¿Dónde voy a poner esto? Bueno, acá no vamos a ver. Acá aquí a tuna. Una hasta por gusto, amigos. Todo que vamos a cosechar. Después vamos a cargar hasta donde está nuestra movilidad. Aquí hemos venido a cosechar tuna y así. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Solo hay que tener cuidado de sus espinas. Tienen espinas, ¿no? Así que echamos tuna. Ahora es su temporada de las tunas. Seguimos cosechando tuna. Estamos cosechando tuna. Mira la rica tuna, amigos. Lo vamos a limpiar para poner a nuestro balde. También hemos juntado. Se limpia de esta manera para que sus espinitas puedan salir, ¿no? Si no, aún eso con el viento cuando estoy sacando lo lleva y ya está espinitas en mis brazos. Ya me entró ya. Un poco falta limpiar todavía. Así. Rojito nomás. Esta es la tuna. Tunita. Variedad. Color rojo. Está un poquito. Bueno, amigos, ya estoy cargando mi tuna que he cosechado. No, tampoco no es fácil. No es fácil cosechar y ya listo. Tienes que trasladar. O sea, donde está la movilidad regular para el traslado. Mira por dónde estoy caminando. Imagínense, amigos. No se paga ese precio por una tuna. A veces te entra hasta la espina de la propia fruta, ¿no? Así es, amigos. Estamos en el río Chicha. Oh, ya estamos, amigos. Cansadito está. Por allá todavía está nuestra movilidad de ese cerro a este lado. Bueno, amigos, allá está nuestra movilidad
y hemos traído por acá. Esta es una pendiente que está, si te caes ya fuiste, si te caes al barranco. Este es el valle del río Chicha, por ahí pasado, y ahí está mi balde de tuna. No, ahí está nuestra movilidad, nos está esperando. Estamos subiendo después de cosechar tuna. Ya. Ahí están mis compañeros. Están yendo por allá. Estamos cortando camino. La carretera da mucha vuelta y estamos yendo por donde sea. La cosa que vamos a cortar camino y la moto está dando vuelta por la carretera. Nos falta subir todo eso. Nuestro vehículo está viniendo por allá, está dando vuelta. Estamos cortando camino. Ya desde donde está el localito vamos a ir con nuestra movilidad. Cansadito. Todo por querer tuna. Valle del río Chicha. Cansado. Muchas gracias amigos por acompañarme en este video. Bueno amigos, así es la cosecha de la tuna en esta serranía del Perú. Bueno amigos, muchas gracias.